Prohibido fumar en la calle, veto al ocio nocturno y a los botellones, que ya están prohibidos. Medidas para frenar el avance del coronavirus, que ya están publicadas en el Boletín Oficial de Navarra, aunque muchos aún no se han enterado. No se puede, ¿quién ha dicho eso? ¿No era mañana? Pues como en el colegio, en el baño habrá que fumar. Creo que hay 2 metros ahora mismo, no molesta a nadie, no sé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Restricciones con las que también se busca proteger a los más vulnerables y que en Navarra algunas de esas medidas ya estaban en marcha, como en las residencias, donde se realizarán test PCR a empleados y residentes y las visitas se limitan a una persona y a 1 hora diaria. Se blindan los centros ante un virus que no da tregua. Hay que prevenir, todo lo posible que sea por prevenir, lo mejor que se puede hacer. Pues si se quiere evitarlo, pues habrá que acogerse a ello, ¿no? Si es por el bien. Hay mucho miedo. No sé si la juventud se ha dado cuenta bien de lo que tienen que hacer. Y ante este panorama incierto se prepara la vuelta a clase. 4 escenarios y protocolos que ultiman en el Departamento de Educación. Dudas por las que le preguntaremos en directo al consejero Carlos Gimeno. Las familias están preocupadas. Está todo en el aire, pero sí, claro, me preocupa. Que todavía no se ve claramente un protocolo al 100%. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos preocupa muchísimo, porque además es que alternativas hay cero. Bueno, y al margen de la pandemia tenemos que hablarles hoy de una tragedia en la carretera, en un accidente en Alfaro, en La Rioja, en el que han fallecido 2 jóvenes. Uno de ellos de Tudela, de 39 años, médico en el hospital de Calahorra. La otra víctima, de 21 años, vivía en la localidad riojana de Autol. El choque frontal se ha producido a primera hora de esta mañana. Y peligro también al volante. En la autovía 12, un conductor circula en dirección contraria a varios kilómetros y provoca un accidente. Un turismo se sale de la vía y colisiona con otro vehículo. Y hoy también les mostraremos el resultado de Cuerpo y Movimiento, una experiencia artística con la danza como elemento de unión y estudio que ha visto la luz en Civicán de Pamplona. Luego vemos el resultado. Y en deportes, Osasuna avanza en su trabajo de preparación de cara a la nueva temporada. El conjunto rojillo ha completado su tercera sesión de la semana con ejercicios de técnica, posesiones y un partidillo. El club continúa bajo las órdenes de Alquiza y con la mirada puesta en el primer partido de pretemporada frente al Promesas este sábado. Arrasate sigue confinado y en buen estado, aseguran desde el club. Navarra da un paso más al frente al COVID. Ya se han publicado en el Boletín Oficial de Navarra el decreto ley que aprueba las medidas extraordinarias para responder de manera inmediata ante el incremento de casos por coronavirus en nuestra comunidad. Por tanto, ya están en vigor el cierre de ocio nocturno, la prohibición de fumar si no se garantiza la distancia de seguridad de 2 metros. Además, los bares no podrán admitir a clientes a partir de medianoche y tendrán que cerrar a la 1 de la madrugada. Y en las mesas no podrá haber más de 10 personas sentadas en grupo. Bueno, son algunas de esas medidas que, como decimos, ya están en vigor. Lo que hemos encontrado en este primer día de nuevas restricciones es bastante confusión en la calle entre los fumadores, sobre todo, y también enfado. Ainhoa Hernández. Pendientes de mantener los 2 metros de distancia si es que quieren seguir fumando en la calle. A partir de ahora se complican las cosas para las personas fumadoras. En la calle hay opiniones de todos los gustos, hay quienes están enfadados y hay también fumadores y fumadoras que lo entienden. A pesar de la prohibición, hoy seguimos viendo imágenes como estas por la calle. De momento, confusión entre los fumadores. No se puede, ¿quién ha dicho eso? ¿No era mañana? Que yo sepa, no. En Navarra aún no. Aunque también encontramos a quienes se aseguran de mantener los 2 metros de distancia para poder seguir fumando. Al final no es lo mismo estar sentadito en un banco que ves que no hay nadie alrededor, fumarte un cigarrito, a ir andando por la calle con un cigarro y echando el humo a la gente, o estar en una terraza y que no haya distancias, ¿no? Yo creo que es un poco de sentido común. Fumadores molestos. Pues como en el colegio, en el baño habrá que fumar. Pero para nosotros es una lata, porque es que no podemos hacer nada.
O sea, no sé a dónde vamos a llegar a este paso. Y otros que entienden la medida. No me importa, no. En casa. Y fumo poco. Para algunos puede ser incluso una oportunidad para dejar de fumar. Me propondré fumar menos, claro. Los estancos prevén unas pérdidas que aún no se atreven a cuantificar, una medida que tampoco gusta a la hostelería. Que no se pueda fumar en la calle es otra medida que afecta de manera indirecta a los hosteleros. Pero yo creo que es una medida más antitabaco que anti-COVID. De manera directa, a partir de hoy, 2 nuevas restricciones. Se clausura el ocio nocturno y la hostelería no podrá atender clientes a partir de las 12, con hora límite para cerrar la 1 de la madrugada. Los hosteleros de Navarra no ven justificadas estas medidas y no descartan emprender acciones legales como en otras comunidades. Ya se dice que tienen que cerrar antes las terrazas, los bares, y tienen que cerrar y no pueden fumar en las terrazas. Pero si ya vimos que estuvimos 2 meses trabajando y sin un solo problema, ni un solo brote, no se ha detectado ningún solo brote en esos 2 meses. ¿Y ahora a qué viene esto? ¿Aquí está justificado? ¿Médicamente, técnicamente? No. Descontento por parte de la hostelería, pero sin embargo los ciudadanos navarros están satisfechos con estas nuevas medidas que van a entrar en vigor. Aseguran que la hostelería y el ocio nocturno son un posible foco de contagio del coronavirus. Pues me parece bien. Muy bueno, sí, está bien, me parece genial. Sí, porque es donde más se acumula la gente. Y en cuanto a las restricciones horarias, dicen que todo es organización. Sí, sin problema, uno va un poco más temprano y no hay problema por esa medida, sí. A ver, yo cuando no suelo quedarme hasta la 1 en los restaurantes, la verdad. Pues es prudente, ya es hasta la 1 de la mañana, está bien, me parece bien. Y quien no comparte, entiende. Yo creo que se está buscando la solución a base de prueba-error. O sea, abrieron bares y ha habido rebrotes, pues ahora cerramos. Pronto vienen las escuelas y a ver qué va a pasar. Restricciones que no solo se llevan a cabo en Navarra, sino en todo el país, con el objetivo de frenar la expansión de la pandemia. Bueno, eso en cuanto a la hostelería y el ocio nocturno, pero hay más. Por ejemplo, se van a realizar cribados y PCR en caso de brotes se realizarán a población de riesgo que haya estado expuesta. Y también en lo relativo a las residencias de mayores y de discapacidad, bueno, tendrán que realizar, ahí lo tienen, PCR a nuevos ingresos y empleados. Las visitas se realizarán 1 al día y durante 1 hora y también las salidas serán limitadas. Esto es lo que nos hemos encontrado hoy en este primer día de medidas en las residencias. Juan es uno de los residentes de la Casa de la Misericordia y con 96 años ha pasado el COVID. Además, ayudó a uno de los deportistas navarros más famosos a dar sus primeras pedaladas. Yo fui el mentor de Miguel Indurain, porque a mí me salí en Indurain con 11 años a correr. Y yo le llevé los primeros 4 años. Él, al igual que la mayoría de los residentes, le gusta salir a caminar acompañado. De cuando en cuando salgo a dar una vueltilla y cuando viene algún familiar, pues los acompaño por ahí a tomar un poco la sombra. Pero estas salidas se van a limitar debido a las nuevas restricciones que afectan a las residencias. Van a restringir las visitas a 1 hora al día por persona y por persona visitante. Y sí que es verdad que recibimos más visitas que salidas. Por otro lado están las medidas sanitarias de control PCR, tanto a profesionales de las residencias de personas mayores como a las propias personas mayores. Y se mantienen las importantes medidas de seguridad que hay en este punto, y son el cambio de mascarilla una vez que se entra y se sale de la residencia, el uso de hidrogel y las alfombras desinfectantes. Y así es como he reaccionado tras conocer las nuevas medidas. ¿Otra vez? Madre mía. Pues ahora que ya estábamos un poco contentas. Hay que prevenir. Aunque la hayamos pasado, yo la pasé. Pero a pesar de todo, estos residentes las aceptan con optimismo. Que no tengamos caras de serias ni rancias, sino que, digo, sonrisa se nota hasta con esto se nota si uno sonríe o no. Bueno, pues precisamente hoy hemos conocido que el Departamento de Salud ha realizado 4 cribados en centros residenciales de discapacidad y salud mental en Navarra al detectarse casos positivos en sus plantillas. Tras el sometimiento de más de 200 personas a las pruebas PCR, se han detectado 2 nuevos positivos en 2 centros diferentes, el de un residente y el de un profesional. Estos, sumados a los que dieron la voz de alarma, suman un total de 7 positivos en el ámbito sociosanitario en el contexto de estos cribados preventivos.
Bueno, y eso en el día en el que seguimos conociendo de nuevo los datos. Nuevo descenso de contagios en Navarra. La comunidad foral registra, ahí lo tienen, 51 casos de coronavirus, haciendo un total de 8.315. Son 58 las personas ingresadas con COVID, ahí lo tienen, 5 más que ayer. También ha precisado ingreso en UCI un paciente más. Actualmente permanecen en estas unidades 7 personas. La edad media de los nuevos contagios ha subido y se sitúa en los 39 años y Pamplona y su comarca siguen concentrando la mayor parte de los casos de coronavirus. Y en España las cifras dan cuenta del avance de la pandemia. Desde el pasado viernes las comunidades autónomas han notificado más de 16.200 casos. Solo en el último registrado 1.833 contagios nuevos. 57 personas han fallecido con COVID en todo el país en la última semana. La cifra global de fallecidos se sitúa en 28.646. A pesar de los datos, Sanidad mantiene que estamos ante una subida suave de los casos. Bueno, y el 4 o el 7 de septiembre, dependiendo del centro, comenzará el curso escolar 2020-2021. Vuelta a las aulas tras salir de ellas antes de tiempo por el coronavirus. La mirada puesta ahora en las medidas sanitarias para ese regreso a clase. Medidas que, dicen las familias, son dudosas e insuficientes. La vuelta al cole preocupa. Muchísimo, muchísimo. Nos preocupa muchísimo. Está todo en el aire, pero sí, claro, me preocupa. Que todavía no se ve claramente un protocolo al 100%, así que no da mucha confianza. Porque ya lo dijo Jimeno en junio, la situación es imprevisible. Lo sigue siendo a menos de 2 semanas de que se vuelva a las aulas. El Ejecutivo ha creado un comité técnico de coordinación COVID-19 para la educación, con el objetivo... Este comité supervisará y coordinará las acciones encaminadas a garantizar una vuelta al colegio lo más segura posible y la vigilancia y control del desarrollo del curso escolar ante la posible aparición de casos positivos en los centros. Una vuelta que será presencial en las comunidades autónomas con matices entre ellas. En Navarra son 4 los escenarios que se manejan. En el primero, con el que se comienza, se garantiza la docencia presencial de todo el alumnado y se mantiene la jornada habitual de los centros, con transporte y comedor. En el segundo escenario se mantiene la docencia presencial en todos los niveles. Se implanta la jornada continua en todos los centros, se mantiene el transporte al 100%, pero se suprime el comedor. En el tercer escenario, docencia presencial en infantil y primaria. En el resto de etapas se combina con la modalidad online en casa. En la docencia en las aulas se suprime la entrada de especialistas y se reubican espacios. En el cuarto escenario se cierran todos los centros y se apuesta por la docencia online. Para controlar la situación en cada centro se ha configurado un sistema que permitirá el acceso de los profesionales del Instituto de Salud Pública de Navarra al portal Educa. Ello permitirá a los rastreadores iniciar de inmediato los protocolos de prevención. Bueno, este es el panorama incierto, como decimos, que se plantea de cara a la vuelta a clase que arrancará a partir del 4 de septiembre para todos los ciclos, desde infantil a bachillerato y también FP. Semana clave, sin duda. Nos acompaña en directo el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Jimeno. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, ese regreso a las aulas presencial sigue siendo irrenunciable porque estamos viendo que en Alemania, por ejemplo, se están cerrando colegios. ¿Está Navarra preparada para esa vuelta al cole? Bueno, yo quiero trasladarles que el plan de contingencia para la vuelta al colegio en el mes de septiembre está elaborado desde el 25 de junio. Por lo tanto, es un plan que sus líneas maestras no se van a modificar, están publicadas, están establecidas y lo que se está haciendo es incorporarle algunas cuestiones. Escuchaba ahora que en la fase 2 no habrá comedor. Sí, en la fase 2 se ha incorporado el servicio de comedor, entendiendo que es un espacio y un tiempo educativo, y se van incorporando cuestiones, pero dentro de un plan que ya estaba elaborado, que ya estaba pensado, que ya estaba dialogado, pero lo que estamos haciendo esta semana es dialogar con los principales agentes de la Comunidad Foral de Navarra para concretar, para cristalizar, para modelar, para moldear ese plan y de alguna manera adaptarlo mejor a un escenario que ha cambiado de julio a hoy, que hay una circunstancia cambiante, una realidad diferente, pero el objetivo de volver a las aulas en modalidad educativa presencial es irrenunciable, es un servicio público esencial y es un derecho básico exactamente igual como puede ser el de la salud. En estas reuniones que está manteniendo esta semana con la comunidad educativa, por ejemplo, desde las direcciones de los centros han pedido refuerzo del profesorado. ¿Qué dudas le han trasladado hoy los padres y madres con los que se ha reunido? Bueno, las 2 reuniones que se han tenido hasta el momento actual han sido muy interesantes. Nosotros
las celebramos, quiero decir, fundamentalmente porque en ambas cuestiones, con ambos colectivos, ambos agentes, han coincidido en el objetivo del Departamento de Educación, en una vuelta en modalidad educativa presencial. Más allá de esas cuestiones, bueno, pues los directores y las directoras presentaron algunas necesidades para el nivel del transporte, algunas necesidades en el ámbito de las actividades extraescolares y, bueno, las federaciones de padres y madres de alumnos han trasladado determinadas cuestiones. Sí que es cierto que los directores trasladaron una necesidad de refuerzo pedagógico, una contratación mayor de recursos personales, obviamente teniendo en cuenta que la presencialidad va a ser mayor, el control también, las zonas comunes, es decir, el propio plan genera determinados sectores bloqueantes, aulas estables que pueden demandar más recursos y las familias han planteado también cuestiones interesantes como por ejemplo la voluntariedad o la obligatoriedad de volver, las actividades complementarias, el servicio de comedor asimismo es una cuestión que les preocupa y una cuestión que ha salido, que ha surgido, que es interesante, es que de la cara al protocolo de COVID positivo, si se produce un confinamiento, un caso COVID, si hay continuidad en las medidas de conciliación laboral y familiar, una cuestión que no es competencia de este departamento, pero que este consejero trasladará al seno del Gobierno. Es decir, que se va a poder conciliar si hay un caso positivo de COVID en un aula, se aislará. ¿Cómo se va a proceder? ¿Cuál va a ser ese protocolo si hay un caso positivo en una clase? Bueno, el protocolo COVID se va a presentar en los próximos días, se está ultimando, hay un trabajo intenso, extenso entre el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, es una demanda tanto de los directores y las directoras como de las familias, por lo tanto ya estaba lanzado, se va a concretar en los próximos días y se determinará exactamente. Lo que las familias pedían era ir un poco más allá, ir más allá del protocolo de los casos COVID y de alguna manera solicitan, demandan a la Administración alguna medida en el ámbito de la conciliación laboral y familiar si un alumno o una alumna tiene que estar confinado. Ese es un aspecto que se trasladará al seno del Gobierno, que no es competencia del Departamento de Educación, pero entendemos que se podrá abordar de alguna manera. Mañana se reúne con los sindicatos que han sido muy críticos con ese plan de contingencia porque dicen además que no ha sido consensuado y que se ha trasladado toda la responsabilidad a los centros. Bueno, los centros lo que están haciendo es concretar el plan de contingencia. Todo lo que se vaya a cristalizar estos días tendrá que tener un nivel de concreción en el ámbito de la autonomía, teniendo en cuenta que hay centros rurales, hay centros urbanos, hay centros de educación especial, hay centros de modalidad ordinaria, por lo tanto, todos los centros tienen su configuración. El departamento hará una asunción de esos planes de contingencia de los centros, asumirá absolutamente toda la responsabilidad de esos planes y obviamente yo sí que tengo que discrepar de alguna manera del posicionamiento inicial de los sindicatos porque creo que es inaceptable plantear que no se pueda volver a las aulas en el mes de septiembre. Es una cuestión, es un servicio público esencial, como le decía al inicio de nuestra conversación, es un derecho básico fundamental y no entiendo los motivos. Sí que entiendo que haya que garantizar la higiene, la prevención y la seguridad, pero no entiendo exactamente los motivos que se plantean. En el tema de la higiene y de la seguridad, el tema de las mascarillas, finalmente, ¿a partir de qué edad tendrán que llevarla o no en clase los niños? Bueno, les podría adelantar alguna cuestión. También se está trabajando en una orden foral que también se publicará al final de semana, una orden foral que publicará Salud, donde concretará el uso de mascarillas en el contexto escolar. Se está trabajando mucho, se están incorporando muchas cuestiones. Al final de la semana se podrán cristalizar todas las cuestiones. Quizás ya podamos anunciar ese plan de contingencia con el uso de mascarillas, que quizás se amplíe con respecto a lo que se trasladó en junio, pero vamos a ver cómo queda la orden foral, porque es un trabajo conjunto y además creemos que hay que hacerlo ya. Hemos escogido esta semana para conjugar los datos epidemiológicos, para conjugar el diálogo y para poder planificar con la suficiente antelación el curso escolar. Quedan 2 semanas y en esa conjugación, en ese consenso de medidas con todos los agentes, podamos planificar con una aproximación mayor y esa es la cuestión. Yo creo que el plan de contingencia estará porque además las familias tienen que saber a qué se atienen y los centros educativos, como expresaron ayer las directoras y los directores, también tienen que saber cómo organizan finalmente toda la propuesta, el diseño curricular, el desarrollo curricular, y toda la propuesta pedagógica. Sé que lo van a adelantar en los próximos días, pero díganos si va a ser a partir de los 12 años cuando tengan que llevar, por ejemplo, mascarillas en el aula. Se está trabajando en la valoración de que se utilice la mascarilla en el aula a partir de quinto
y sexto de educación primaria. Ese es un trabajo que se está haciendo, una valoración técnica que se está trasladando entre salud y educación, pero no le puedo dar todas las certezas a ese respecto. Lo veremos en los próximos días, porque entendemos que en grupos estables de convivencia y entendemos que ante las necesidades pedagógicas, por ejemplo, una cuestión como el movimiento hay que legalizarla, una cuestión como la interacción entre iguales hay que legalizarla, y por lo tanto estamos estudiando hasta qué punto la protección se puede introducir en las aulas, y también combinándola con las necesidades pedagógicas que tiene el desarrollo emocional, el desarrollo social, el desarrollo motor y el desarrollo afectivo, que tiene unas ciertas exigencias que obviamente hay que conjugar con los criterios sanitarios. En eso estamos, y yo creo que al final de la semana vamos a dar pues una respuesta satisfactoria, insisto, en un plan de contingencia que ya está elaborado, que ya se han diseñado grupos estables de convivencia, que ya se han diseñado bloques sectoriales, que puede ir concretándose por las fases, que puede ir modificándose por la jornada horaria. Eso es lo que hay que concretar, pero el plan como tal, la planificación y la previsión, simplemente habrá que ver cómo lo moldeamos a última hora. Pues muchísimas gracias por estar en directo con nosotros, Carlos Gimeno, consejero de Educación del Gobierno de Navarra, y mucha suerte con ese inicio de curso. Pues muchas gracias. Así quedaba el vehículo de un vecino de Tudela de 39 años después de chocar frontalmente con una furgoneta en el término municipal de Alfaro. Los dos ocupantes han fallecido esta mañana. Ya lo ven, trágico accidente mortal. Nos vamos hasta el lugar donde ha sucedido. Nuria Monreal, ¿qué se sabe de lo ocurrido? Dos hombres han perdido la vida en un accidente de tráfico en la Nacional 232, una carretera que une Tudela con Alfaro. El accidente se ha producido esta mañana y ha sido un choque frontal entre una furgoneta y un turismo. Uno de ellos era vecino de Tudela. Eran casi las 7:30 de la mañana cuando dos vehículos colisionaban frontolateralmente en la Nacional 232 a su paso por Alfaro. Un accidente que ha dejado dos víctimas mortales, un vecino de Tudela de 39 años, sanitario en la Fundación Hospital de Calahorra, y un joven de 20 años que conducía una furgoneta. Varios particulares han avisado al Centro de Coordinación Operativa del SOS Rioja. Los primeros en acercarse ha sido la Policía Local de Alfaro, que ha desviado el tráfico por la vía de servicio. A continuación han acudido los recursos de emergencia del SERIS, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Mantenimiento de Carreteras y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha reaccionado a la noticia del suceso expresando su apoyo y condolencias a la familia y amigos de la víctima tudelana. Bueno, y ahora van a ver una imprudencia que se ha cometido en la carretera A12 y que se ha puesto en riesgo la vida de las personas que circulaban por ella. Un vehículo ha circulado en sentido contrario durante varios kilómetros y ha llegado a producir un accidente, tras lo cual ha huido. Fíjense en este vehículo. El conductor circula varios kilómetros en sentido contrario en la autovía A12 a la altura de Cirauqui. Varios coches intentan esquivarlo, pero este que ven ahora acaba perdiendo el control de su vehículo, saliendo de la vía y colisionando con la bionda de la calzada. La conductora resulta herida. Los hechos ocurrieron el pasado domingo y tras el accidente el responsable se marchó sin prestar el debido auxilio. Tras las investigaciones realizadas por parte del Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de Navarra, se logró identificar dicho vehículo, así como el conductor del mismo en el momento de los hechos, un vecino de una localidad de la Merindad de Estella. Se le imputan unos presuntos delitos de conducción temeraria y un delito de abandono del lugar del accidente. Osasuna avanza en su trabajo de preparación de cara a la nueva temporada. El conjunto rojillo ha completado su tercera sesión de la semana después de que ayer realizasen una doble sesión de entrenamiento. La plantilla del primer equipo ha vuelto a ejercitarse en grupo, pero esta vez en una sola sesión con ejercicios de técnica, posesiones y para finalizar un partido de fútbol. El buen clima entre los jugadores es la tónica que marca el avance de la pretemporada. Mañana tendrán doble sesión de entrenamiento en las instalaciones de Tajonar, el primero a las 10 de la mañana y el segundo a las 6 de la tarde. Será el jueves y viernes cuando el equipo vuelva a ejercitarse únicamente por las mañanas. El conjunto de Yago Barrasate, que continúa en buen estado y confinado tras su positivo en COVID, sigue con la mirada puesta en este sábado. Osasuna se medirá en el primer partido de pretemporada frente al Promesas de Santi Castillejo, que disputará su segunda temporada consecutiva en Segunda B.
Este encuentro es la primera prueba para evaluar en qué estado físico se encuentran los jugadores antes de afrontar los siguientes partidos frente al Mirandés, Alavés, Eibar y Real Sociedad. Bueno, y continúa la incertidumbre en el fútbol no profesional. Aún no saben la fecha de inicio de la temporada por las diferencias de criterios entre el Instituto Navarro de Deporte y la Federación de Fútbol. Por un lado, a través de este comunicado, la Federación explica que no autoriza los entrenamientos ni los partidos amistosos, y por otro, el Instituto de Deporte asegura que sí está permitido entrenar desde el pasado sábado, una situación que deja en el aire el comienzo de la temporada del fútbol aficionado. La Federación considera responsabilidad del club volver a la actividad. También reiteran que el inicio de los partidos se conocerá cuando se cuenten con las máximas garantías sanitarias y también jurídicas. Y una noticia que acabamos de conocer: el capitán de Básquet Navarra, Iñaki Narros, renueva por una temporada más y ya cumple 12 años defendiendo los colores del equipo navarro. Además, Rodrigo Saone llega al club para la próxima temporada. El joven alero de UCAM Murcia ha sido recibido con este onquietorri. Debutará con la camiseta navarra en la Liga Ale Plata. Lo hará en calidad de cedido después de jugar la pasada temporada en la Ale Boro con el club Marín. Se trata del octavo jugador confirmado y la quinta incorporación en la plantilla de cara a esta próxima temporada. La residencia de Nuestra Señora de Gracia en Tudela tendrá un taller de danza para desconfinar el cuerpo y también la mente. Estará a cargo de Antonio Chauqui, bailarín y actor, quien ha obtenido la residencia en investigación en danza contemporánea con Me Invito a Bailar, un proyecto dirigido a residentes y a la comunidad en general. Serán 8 sesiones en las que crearán diferentes coreografías. El resultado quedará grabado en un documental que será presentado a final de este año. El proyecto se llama Me Invito a Bailar, es un proyecto de danza. Estaremos trabajando con una residencia para tercera edad y en paralelo también vamos a estar trabajando con el público abierto que se quiera apuntar a las clases. Bueno, y la danza también ha tenido una cita en la Plaza Civicam. El proyecto de investigación y observación de las artistas, bailarinas y coreógrafas Carmela Raz y Salim Verano ha visto la luz. Tras varias semanas analizando el ecosistema social del centro, han materializado así, mediante una exhibición sonora y visual, sus conclusiones. Mediante el estudio de las formas, el espacio, el cuerpo y el movimiento, tratan de compartir con el público una parte de su mundo interior y provocar en el espectador una emocionante experiencia. Bueno, pues con esa experiencia artística nos despedimos. Más información en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós.